Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a retomar el cine y quiero hablar con ustedes de una película del año 2015 llamada Bone Tomahawk, la cual digamos fue distribuida, ¿cierto?, en Latinoamérica con el nombre Frontera Caníbal. Es la primera película del director, guionista y músico Steven Craig Seller, espero estar pronunciando bien el nombre. La verdad, yo la película había escuchado bastante de ella, no había tenido la oportunidad de verla, no había tenido, digamos, el tiempo, y la vi hace unos días. Me pareció una gran película, una película que retoma cierto el género del western desde una aproximación bastante atípica, ya que hace un cruce, ¿cierto?, de este género con el terror y, digamos, el género de supervivencia, se puede llamar así, un poco como lo que sería también Deliverance, esta película de John Boorman de los 80. La película está muy bien lograda en el apartado técnico, las actuaciones y sobre todo el guión, que fue, digamos, sumamente reconocido en distintos festivales. Es una película con una premisa bastante simple, es prácticamente una misión de rescate, como digo, en un, digamos, contexto y atmósfera de western. Los personajes, cierto, protagonistas son cinco, podríamos decirlo así. Está el Sheriff Hunt, interpretado por Carl Russell, Richard Jenkins, que trabajaba en Six Feet Under, interpreta a Chicory, que es el, digamos, ayudante o asistente del sheriff. Tenemos a el actor de Lost, Matthew Fox, que hacía de Jack, ¿cierto?, el protagonista, uno de los protagonistas de Lost, interpretando a Dodgers, que es una especie de, digamos, potentado, un tipo de mundo, ¿cierto?, que la película te da a entender que ha viajado, es un tipo soltero, tiene, digamos, algunos aires como de conquistador, pero en el fondo es, digamos, un gentleman, pero a la vez es un cazador, es un tipo que ha, digamos, vivido durante la conquista del oeste, de alguna manera persiguiendo nativos americanos. Y luego tenemos a otros dos de los protagonistas que de alguna manera son los que movilizan la historia, que son Arthur y Samantha, una pareja. Uno de ellos es un cowboy, Arthur, interpretado por Patrick Wilson. Él, digamos, es un vaquero, ¿cierto? Este es como una pequeña población llamada Bright Hope, de no más de 200 habitantes, y él de alguna manera está encargado, ¿cierto?, del transporte de reses, del cuidado de estas. Sin embargo, al comienzo del film, ¿cierto?, él aparece con una grave herida en la pierna, y su esposa Samantha, intuyo, ¿cierto?, lo que la película te da a entender, que ella es, digamos, la ayudante del médico del pueblo, o por lo menos una persona que tiene altos conocimientos en medicina, y digamos, la película nos sitúa, ¿cierto?, en este pequeño poblado de frontera, el cual parece bastante próspero o tranquilo. Sin embargo, está rodeado de una serie de peligros, en algunos casos para ellos desconocidos, y en otros obviamente los típicos salteadores, ¿cierto?, o personas que de algún modo, digamos, se aprovechan, ¿cierto?, de los viajeros, de esta especie de límite entre la civilización y la barbarie. Y la película, digamos, empieza así, ¿cierto?, con un par de salteadores, uno de ellos interpretado por Purvis, interpretado por David Arquette, los cuales asesinan a sangre fría a un grupo de viajeros, para luego, en la huida, ¿cierto?, encontrarse con una amenaza mayor, una especie de espacio mortuorio, una especie de cementerio nativo americano, en el cual hay una gran cantidad, una especie de montaje, ¿cierto?, de osamentas humanas y de animales como parte de un ritual, y ahí se encuentran con esta tribu muy extraña, una tribu, digamos, bastante primitiva al parecer, con rasgos bastante tribales. Son nativos americanos, pero en algunas, digamos, en su apariencia, ¿cierto?, parecen bastante prehistóricos, por las pinturas y, digamos, por la ornamentación que llevan en su tenida, ¿cierto? Digamos, utilizan
en vez de plumaje o vestimentas, simplemente pinturas blancas en su cuerpo y osamentas de animales que recubren partes de su cuerpo. Entonces se enfrentan a ellos y obviamente son masacrados. Y ya esto, digamos, deriva en la historia. Este tipo Purvis llega a Bright Hope y finalmente, al ser detenido por el sheriff, es herido y por ende requieren de la ayuda de la esposa de Arthur, de este cowboy herido, Samantha. Y finalmente, digamos, en una serie de incidentes medios misteriosos, tanto ella como uno de los ayudantes del sheriff y Purvis, este tipo que llega acá, digamos, escapando luego de haber sido masacrado por su compañero y él sido atacados por esta tribu de nativos, terminan siendo secuestrados y por ende se ven empujados, ¿cierto? Carl Russell como el sheriff Hunt y, digamos, los que lo acompañan, el esposo de Samantha, Dodgers, que se ofrece, y Chicory, que es el otro ayudante, el ayudante mayor, ¿cierto? Este viejo, un poco que es la contraparte del sheriff Hunt de Carl Russell, se ven en esta especie de aventura, lanzándose al camino, ¿cierto? A caballo, en la búsqueda de lo desconocido y enfrentar un poco, no solamente la dificultad que va a significar enfrentar a estos nativos, que uno de los profesores, un arqueólogo también nativo americano, una especie de profesor en el pueblo les dice, o sea, son trogloditas, son personas con las que no van a poder razonar, son muy distintos a nosotros, no son nativos americanos, no son apaches, comanches, no son de una tribu específica, son casi prehistóricos, con una violencia y rasgos tribales muy fuertes, caníbales, entonces van directo a la muerte y ellos se enfrentan a esto, a lo inefable, a lo ignoto, van hacia eso, pero por otro lado también tienen que enfrentarse ellos mismos, un poco sus egos, sus temperamentos y es muy interesante cómo digamos la película plantea esta relación y va haciendo que los personajes desarrollen. La película yo creo que es una apuesta bastante interesante por un western que no está sobreestetizado. Con esto me refiero a que, por ejemplo, hace unos meses, bueno, el año pasado, ¿cierto? A fines del año pasado vi de Antoine Fuqua el remake de Los Siete Magníficos, que tiene cosas que para mí son agradables, que son destacables, que también tratan de retomar el género del western, o Hateful Eight, ¿cierto? De Tarantino, ¿cierto? Que es también un poco los autores que ha tratado de retomar este género, pero digamos, esta cinta, por lo menos en lo que tiene que ver con los tiroteos, con las balaceras, con la parte más propia del western, es bastante aterrizada. O sea, en la de Antoine Fuqua, en Los Siete Magníficos, vemos cámaras rápidas, cierto tipo de tomas aceleradas. Entonces, esta cinta no, esta cinta trata de centrarse, o sea, trata de tener por lo menos en ese apartado un tono un poco más clásico. Pero luego obviamente el tema del terror, el tema de los caníbales, el tema digamos, de toda esta tribu y el gore y digamos todo lo que tiene que ver con la parte de la historia de supervivencia ya tiene otro matiz que la hace un poco más compleja y, como digo, atípica. Sin embargo, creo que es una película que en ese sentido es arriesgada porque se toma su tiempo para desarrollar los personajes. Hay momentos muy bien logrados que me parecen interesantes para desarrollar la relación también entre estos, entre por ejemplo Chicory y Hunt, y ver la contraparte, ¿cierto? La lealtad de Chicory, el respeto que tiene y qué es lo que lo motiva finalmente también a iniciar este viaje a cada uno de los personajes. Hunt, para él es el honor, es el deber, ¿cierto? Es el cumplimiento con su labor de sheriff. Para el caso de Chicory, que en un punto podría caer en el típico personaje como comic relief, como apoyo cómico, es todo lo contrario. O sea, el personaje va creciendo, se va desarrollando, vamos viendo también su aspecto humano, el hecho de que su esposa haya fallecido, que él esté solo y que en el fondo su compromiso ahora sea principalmente con la figura del sheriff y también con el pueblo. Entonces él en un punto lo dice, cuando va a despedirse de su esposa, dice, bueno, quizá nos veamos, voy a venir a dejarte flores si regresamos bien, o quizá nos encontremos en el más allá, ¿no? Pero personas buenas, bien intencionadas, personas nobles de este pueblo están en problemas y debo ir a ayudarles. El compromiso de Chicory es increíble, o sea, es un gran personaje realmente el que desarrolla aquí el director Craig Seller, con su guión original y con su dirección. Luego Dodgers, que podría caer como el típico patán, como el personaje cierto engreído, cocky me refiero como un poco como esa actitud como Han Solo, ¿no? O sea, como
un poco soberbio, patanesco, pero como guapo y a la vez también galancete, podría caer en ese apartado, pero sin embargo Matthew Fox le va dando cierta profundidad y matices al personaje que son muy interesantes. Entonces creo que en ese sentido todos los personajes están muy bien. Y por otro lado el personaje Arthur, que es el esposo, ¿cierto? Este cowboy herido no cae en el típico personaje como que va a resolver todo. El tipo, o sea, tiene la pierna destrozada y digamos la cinta, o sea, el guión lo pone en una situación en donde al comienzo lo vemos como un tipo que está molesto, que está frustrado porque no puede realizar su oficio. Él es, digamos, una persona que tiene a su cargo el traslado y el cuidado de ganado y no puede hacerlo por esta pierna herida, y el pueblo se encuentra abandonado. En un punto la película te lo dice así: todos los hombres salieron a cumplir su labor con el ganado, con el transporte de la res, pero nosotros tenemos que quedarnos acá, y la gente que se queda ahí son simplemente ancianos, niños y el sheriff que tiene que cuidar, y algunos que no están interesados en esto como Dodgers, ¿cierto? Y él no puede ir, y de algún modo la película hace que replantee, digamos, sus prioridades frente a su familia, frente al mismo, frente a su compromiso. Tiene ciertos matices religiosos también este personaje que lo hacen interesante frente a la maldad que va a tener que enfrentar, esta maldad que en el fondo es casi enfrentar la naturaleza, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo con esto que él represente como el bien y los nativos estos, digamos, caníbales representen el mal absoluto, pero es, digamos, como la fuerza de la naturaleza, es como lo pagano, ¿no? Como, digamos, él de algún modo representa el mundo civilizado junto a Hunt, Chico, y son distintas formas de verlo civilizado frente a este otro mundo que, si uno no lo ve de cerca, no lo ve amplificado con una lupa, puede parecer algo muy lejano, algo que ya dejamos atrás porque ya somos personas civilizadas que vinimos a conquistar el oeste y domamos este mundo. Pero luego este mundo te desafía y te manda, ¿cierto? Digamos, a este tipo de sujetos, esta fuerza imparable que son esta tribu, y desafía tus propias convicciones, tus prioridades, tu moral. Entonces, en ese sentido, la película tiene esa lectura que es bastante interesante, y lo que importa, cuál es el combustible que mueve a estos personajes, a estos cuatro personajes, ¿cierto? Muy bien delineados: el estoicismo de Hunt, el compromiso y la lealtad de Chicory, digamos, el replanteamiento de las prioridades, y también el amor, ¿cierto? Que el compromiso hacia su mujer, la fidelidad, la necesidad de tener que tener una conversación más con ella, algo que quedó pendiente por parte de Arthur. Y en caso de Dodgers, no quiero hacer spoilers, pero el personaje también tiene cierta complejidad. Entonces creo que es muy interesante el viaje que emprenden estos cuatro personajes, cómo se desarrollan, cómo se cruzan y cómo se enfrentan a esto que es desconocido para ellos y mucho más grande de lo que parece, en una cinta muy redonda, muy bien lograda, con muy buen apartado técnico, y yo creo que con un presupuesto bastante escaso. Me parece que es una historia bien contada y bien precisa. Se las recomiendo totalmente. Creo que es un western interesante y una forma digamos, revisitar este género que ofrece mucho. Creo que esta película también establece líneas muy interesantes con lo que escribe, por ejemplo, Cormac McCarthy con respecto al mal absoluto, la frontera, algo apocalíptico, ¿cierto? Creo que es muy interesante la vinculación que se puede hacer con cintas que están basadas en la obra de Cormac McCarthy con su literatura. Creo que es algo que vale la pena revisar, así que se les recomiendo mucho, y espero que si deciden verla, yo la vi en Netflix, está ahí como Frontera Caníbal. También supongo que está para descarga gratuita en algunos espacios, así que denle una oportunidad a Bone Tomahawk y a este director, que espero poder ver más cosas de él, y me llama mucho la atención que él también es novelista, así que creo que el ver este guión tan interesante también, por lo menos a mí, me llama la atención el poder leer cosas que haya escrito en ese apartado, en el apartado literario. Bueno, hasta una próxima oportunidad, espero que hayan disfrutado el video, comenten, den sus críticas, compártanlo, sigan apoyando el canal. Muchas gracias, este espacio es para ustedes, y siempre es un placer poder dialogar. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad en Libros y otras interferencias. Hasta pronto.